este salón que usamos como tu aula para ser enseñados por ti. Nuestro deseo que tú has creado en nuestro corazón es el deseo de ser verdaderos matetes del Señor Jesucristo. Nuestro deseo es que tú continúes renovando nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestros pensamientos, de forma tal que nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón te agraden a ti, Señor, por encima de todas las cosas. Queremos que nos purifiques, queremos que nos capacites, Señor, para poder valorizar tu palabra, Señor, y que, Señor, nos hagas más y más a la semejanza de Cristo, Señor. Te agradecemos que nos hayas regalado tu palabra, que hayas provisto, que la hayas preservado, que nos hayas dado buenos maestros a través de los años, Señor, y que nos hayas sellado con tu Santo Espíritu. Gracias por proveer el mejor, más eficiente de todos los maestros. Gracias por la certeza que tenemos que Él no cambia, que Él va a continuar haciendo lo que prometió hacer. Así que en esta noche anticipamos que tú nos vas a recordar, Espíritu Santo, las cosas que nos has enseñado previamente y que nos vas a enseñar, Padre Santo, lo que necesitamos aprender para poder agradarte en todos los caminos y poder servirte como tú mereces. Sé con Pastor Marcel, mientras están enseñando a los jóvenes, Pastor Willy, hermana Rosita, con los niños, the siblings. Te rogamos por el pastor Tim y su esposa, Señor, que los ayudes y que sobre todo seas con nuestras hermanas que te sirven a ti al servir a los chiquitos en la guardería, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mí, Señor. Dame energía espiritual, Señor, para poder servirte. Da energía a los que están aquí, Señor, y que están escuchando, para que puedan comprender y apropiarse de tu preciosa verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, familia, vamos a regresar a nuestro estudio de Matete. Y como saben, estamos en este ciclo de Matete que hemos titulado o llamado Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Y en la noche de hoy, pues continuamos la enseñanza que comenzamos el primer miércoles de este mes de marzo. Hace 2 miércoles que no nos reunimos y vamos a estar considerando la doctrina de la adopción, como ya hemos mencionado, y esperamos que pues todo el mundo pues tenga sus notas y que estemos próximos, listos, aprestos para escribir, porque esta noche vamos a escribir bastante. Así que saque su lapicero, porque pues como ya le dije, pues vamos a estar escribiendo. Una de las cosas que repetimos a menudo aquí en nuestra iglesia es la necesidad de asegurarnos de que no dejamos que el mundo secular defina para nosotros lo que nosotros creemos. Hemos insistido en que no debemos permitir que el mundo defina cosas como, por ejemplo, lo que es amor, lo que es perdonar, lo que es éxito, lo que es fracaso. Me parece que el domingo pasado, al finalizar, mencioné algo sobre ese particular. Sabia es la persona que insiste en que sea el Dios de la Biblia quien defina para él o para ella lo que es éxito o lo que es fracaso, ¿verdad? Una cosa que hemos insistido, ¿verdad?, es que pues el mundo secular, aunque es secular, ¿verdad?, que está separado de Dios, no reconoce a Dios, insiste en dar instrucciones al ser humano en cuanto a cómo lidiar, a cómo enfrentarse, a cómo discernir, a valorizar lo que es espiritual. El mundo secular insiste, entre otras cosas, de que cuando se trata de asuntos que son espirituales, lo importante no es la veracidad de lo que uno crea, sino que lo importante es que una persona sea sincera. Lo hemos dicho muchísimas veces. Se dice por ahí, no importa lo que la persona crea, lo que importante es que sea sincera. Y pues todos tenemos familiares que no comparten nuestra fe y muchas veces pues ese es el razonamiento nuestro cuando se trata de nuestros familiares.
Right? Okay, no importa lo que ellos crean, después que sean sinceros, olvídate del resto, ¿verdad? Okay. Now, eso pues para salir del problema, para salir de la situación, para evitar conflictos, ¿verdad? Pues podría tener algún tipo de utilidad, aunque personalmente yo no lo recomendaría, ¿verdad? Pero con ese tipo de pensamiento hay un serio problema, diría yo, que es la seria posibilidad de estar sinceramente equivocado, y pues esa es una de las razones por las cuales nos reunimos los miércoles en la noche, pues porque queremos que a través del estudio de la palabra el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento y nos permita poder discernir qué es correcto y qué no lo es. No solamente queremos que el Espíritu Santo nos ayude a creer correctamente, sino que también queremos llegar a un punto en que por medio de su ayuda nosotros podemos entender por qué creemos lo que creemos. Amén. All right. ¿Por qué decimos Padre nuestro que estás en los cielos? ¿Por qué podemos decir no te preocupes, fulano, fulana, hermano fulano, hermana fulana? Porque nuestro Padre Celestial se preocupa de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, porque nosotros siendo padres humanos, si un hijo nos pide un pedazo de pan no le vamos a dar una piedra, y si nos pide un pedazo de pescado no le vamos a dar una serpiente. Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas que necesitemos, ¿verdad? Entonces, partimos de la premisa de que Dios es un Padre Celestial, amén, y que nosotros somos sus hijos. Esta noche lo que vamos a hacer es que vamos a considerar por qué es que creemos de esa forma. Debemos creer correctamente, y es correcto creer que el Dios todopoderoso, el gran yo soy, Jehová Dios, decide adoptarnos a nosotros para ser parte de nuestra familia. Sabemos que la Escritura enseña, Cristo nos enseñó a dirigirnos al Padre al Dios Creador como nuestro Padre Celestial. Esta noche veremos por qué razón es que podemos hacerlo de esa forma. ¿Ok? Now, a través de nuestro estudio en este ciclo de Matete, Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios, hemos visto que en la crucifixión el Padre es satisfecho, el Hijo es sacrificado, y eventualmente el Espíritu Santo es enviado. ¿Sabes? Bien importante para nosotros recordar, y en conexión con lo que estábamos considerando el domingo, que pasa, de paso, es lo que hemos estado considerando todos los domingos, por lo menos cuando yo he tenido la oportunidad, el privilegio, la responsabilidad de predicar durante todo este año, los miércoles, mejor dicho, los domingos, debía haber dicho, ¿verdad? Y estamos considerando pues estas palabras de Jesucristo de ánimo y exhortación a los discípulos, y entre las cosas que más enfatiza el Señor Jesucristo, que va a traer ánimo a esos discípulos y por ende a nosotros también, es el hecho de que a ellos les convenía y a nosotros también nos ha convenido. Nosotros lo tenemos claro porque vivimos en el lado después de Pentecostés y tenemos la Escritura. Les convenía a ellos y a nosotros también que el Señor se fuera, porque si Él se iba a enviar a nosotros uno idéntico a Él, un paracleto, y ese mismo iba a vivir en nosotros permanentemente. Y entre las funciones que iba a hacer, una de las primarias era el rol de ser maestro y uno que nos iba a recordar. ¿Right? Pues en este estudio que hemos hecho, pues hemos visto la importancia de que Jesucristo pues cumpliese lo que dijo. Right? Vemos nuevamente como en la crucifixión, que era de lo que Jesucristo estaba hablando cuando dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Una de las escalas que Cristo tenía que hacer en esa trayectoria de ir a preparar lugar para nosotros era en la cruz del Calvario. Otra escala era en la sepultura. Otra escala era en la ascensión a las mansiones celestiales. Right? Nos dice entonces que era de gran conveniencia para nosotros que el Espíritu Santo fuese enviado. En la cruz, el Padre es satisfecho para que su justicia pudiese ser satisfecha, right? Y el Hijo es sacrificado, y como resultado de eso, una vez el Hijo asciende, entonces el Espíritu Santo es enviado. Vimos entonces cómo en la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario y que compró con su sangre preciosa, en esa salvación
Dios revela nuestra necesidad porque estamos en un estado constante de depravación sin Cristo. Dios cambia nuestros corazones. Esto es en la salvación. En el momento que Dios nos salva, estas cosas acontecen. Dios cambia nuestros corazones porque somos, ¿qué? Regenerados, right? Okay. Luego en ese momento también, todo esto ocurre, son cosas separadas, pero ocurren simultáneamente. Dios habilita nuestra creencia, Dios nos da la capacidad para creer, que nos lleva a lo que se conoce como conversión, y en ese proceso también Dios revierte nuestro estatus. Y ahora de ser enemigo, ahora estamos justificados delante de Dios, y parte de ese proceso de reversión pues está expresado en lo que conocemos como la doctrina de la adopción, que es precisamente lo que estamos considerando. Right? Hace, ya como 4 semanas mencioné algo que había leído y que creo que es prudente volver a leer en este momento, y es el hecho de que en una ocasión había un grupo de muchachos que se estaban burlando de otro niño en una escuela, y se burlaban de ese niño porque ese niño era un hijo adoptivo o adoptado, right? Y entre las cosas que le decían los que estaban burlándose de él, le decían que tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Y por donde quiera que se metía el muchacho, le decían lo mismo. Antes de la clase, tú no eres el verdadero hijo de tu papá. Y cuando salían de la escuela, la misma historia, ¿verdad? Cuando se montaban en el autobús, la misma historia. Finalmente el niño no aguanta más y le contesta de esta forma, y esto fue lo que le dijo: lo único que les puedo decir es que mi papá me escogió a mí. Right? Pero sus padres no pudieron hacer otra cosa que aceptarlo a ustedes. So I like to say esa frase última, that punchline, me gusta repetirla porque es right on target, right? Lo único que nosotros podemos decir es que nuestro Padre Celestial nos escogió. Y siempre debe ser bueno que cuando decimos una cosa como esa, usted se pregunte: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Right? La semana pasada estaba escuchando o viendo por televisión un programa de noticias de Puerto Rico. Hay un individuo que tiene un programa que es muy conocido en Puerto Rico que se llama Jugando Pelota Dura. Y estaban hablando de un tópico que a mí me llamó la atención y dije, pues voy a ver lo que están diciendo. Pero resultó que este individuo había sido diagnosticado con cáncer, no había estado en el programa y finalmente pues se lo comunicó a través de su programa al público que estaba cogiendo quimio, que estaba en ese tratamiento. Y pues días después pues están comentando los panelistas sobre la situación de este individuo, y uno de los panelistas comenta que se encontró con una figura muy conocida en Puerto Rico y le comentó lo siguiente, ¿right? Que a mí me llamó muchísimo la atención porque el pensamiento obviamente es un pensamiento secular, no es un pensamiento bíblico de ninguna clase, a pesar de que el individuo estaba usando la Biblia y estaba diciendo que hay que orar y hay que ayunar y un montón de cosas. Lo que el Señor dijo, que le había dicho otro individuo, es que, fíjate, qué triste, ¿verdad? Que gente tan buena como, y dijo el nombre de la persona, le esté pasando eso cuando hay tanto sinvergüenza por ahí, ¿verdad? ¿Sabes? Que no le pasa nada y que viven su vida y que hacen cuanta cosa hay, a ellos no le pasa nada, pero gente buena como este individuo, pues, sin embargo, pues le pasa eso, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pasarle eso a esta persona, verdad? Inmediatamente yo estoy ahí y estoy a punto de meterme dentro de la computadora para decirle, ¿por qué no? ¿Qué tiene él que no tenga otra persona para que no le suceda? ¿Right? Pensamiento bíblico, right? So, cuando nosotros leemos o escuchamos cosas como la historia de este jovencito que se estaban burlando de él, y la respuesta de él fue nuevamente, lo único que te puedo decir es que mi papá me escogió a mí, pues siempre uno debe preguntarse, ¿por qué a mí? Ese pensamiento siempre debe estar ahí, ¿verdad? Que uno debe, esa reacción
espero yo que nazca de una convicción bien clara de las doctrinas más que hemos mencionado, entre ellas, por ejemplo, la doctrina de nuestra depravación, ¿verdad? Porque una persona que estaba tan metido dentro de esa depravación, ese odio hacia Dios, porque Dios decide adoptarme a mí. Amén. All right, so simplemente quería pues señalar eso, ¿verdad? So, hemos visto que la Escritura enseña que somos salvos porque Dios revela nuestra necesidad. Dios en ese proceso nos da un corazón nuevo y Dios nos capacita para creer. Y Dios revierte nuestro estatus, nuestra condición y nos convierte en hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 15, dice de esta forma: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todo el mundo lo ve, es el primer pasaje en sus notas. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Right? Now, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. La Escritura enseña que el Espíritu Santo guía, dirige al cristiano, lo hace de una forma objetiva, más que ninguna otra forma. Hay varias formas en adición a lo que voy a decir que el Espíritu Santo nos puede guiar, pero más que nada somos guiados por medio de la iluminación divina que el Espíritu Santo trae a nosotros de la Escritura y nos ilumina divinamente para que nosotros podamos entender, comprender la Escritura, para que la podamos entender y nos guía por medio de la capacitación divina. No solamente me ilumina, sino que me capacita. Dios por nosotros tanto el querer como el poder, nuevamente, para que nosotros podamos obedecerla. Así que cuando dice todos los que son guiados por el Espíritu, dice entonces que son hijos de Dios. Ahora, siempre que una persona pueda experimentar la dirección del Espíritu Santo, esa persona va a tener la certeza de que Dios le ha adoptado como su hijo. Right? Si una persona, eso es lo que Pablo está diciendo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Todo aquel que ha recibido esa iluminación divina para poder comprender lo que la Escritura dice, ahora entiendo. Leer la Escritura me trae gran convicción, o me trae gran aliento, o me trae gran fortaleza, o me dice, ten cuidado, o me levanta cuando he caído, right? O me da el poder, la capacidad para mantenerme firme y decir que sí o decir que no. Eso es evidencia de que son hijos de Dios. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, que quiere decir que las personas que no han sido regenerados. Pablo está hablando a una persona que ya han sido regenerados. Por eso dice que no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Los que no han sido regenerados, que no han recibido el Espíritu Santo, son esclavos, como éramos usted y yo, entre otras cosas, del temor a la muerte. ¿Cuántos de ustedes le tenían un pánico a la muerte antes? Yo espero que ya el pánico sea menos. Amén, ¿ok? Pero se supone que no le tengamos pánico a la muerte. Y eso es parte de lo que estamos enfatizando, ¿verdad? El deseo que tenemos, que Dios continúe, el Espíritu Santo, iluminando nuestro entendimiento, recordándonos para seguir en la misma línea que hemos estado el domingo pasado. Para el Espíritu Santo continuará nuevamente iluminándonos y en ese proceso va a estar enseñándome lo que yo necesite aprender para poder vivir de esa forma. Yo ahora he nacido de nuevo, ¿verdad? ¿Sabe? Yo no recibí un espíritu de esclavitud, de temor. Yo recibí el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ese Espíritu Santo de Dios, en este momento, lo más probable es que, a menos que usted y yo estemos aquí físicamente, pero nuestra mente esté en otro lugar, right? Okay? Como puede pasar con cualquiera de nosotros, inclusive con la persona que está enseñando. Amén. Podemos estar orando y nuestra mente puede estar en La La Land. Podemos estar leyendo la Escritura y nuestra mente puede estar en La La Land.
Amén. Pero si estamos orando o estamos escuchando y nuestra mente está enfocada ahí en el Espíritu Santo de Dios, definitivamente el Espíritu Santo lo que va a estar haciendo es que nos va a estar nuevamente enseñando lo que necesitamos nosotros aprender en este caso que estamos hablando en este momento, para que nosotros podamos entender que nosotros nuevamente ahora somos hijos de Dios, que ahora somos guiados por el Espíritu de Dios y que nosotros que somos guiados por el Espíritu de Dios ya no somos guiados por el Espíritu que nos guiaba anteriormente de esclavitud, que nos movía nuevamente a estar llenos de temor y, entre otras cosas, temerosos a la muerte. Amén. Amén. Hablaba recientemente con una persona que está enfrentando un tratamiento y son cosas que nunca esa persona había experimentado, y pues la forma en que me habla me deja ver con claridad, gloria a Cristo, que el Espíritu Santo de Dios ha estado renovando ese entendimiento. Que todos estos años que esa persona ha estado sometida a la palabra de Dios han hecho efecto, porque el Espíritu Santo de Dios la convirtió a esa persona en hija de Dios. Y dice la Escritura que todos los que son guiados por Dios son hijos de Dios. Y que no hemos recibido, regresamos al pasaje nuevamente, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Los que no han sido regenerados, esos son esclavos de su temor a la muerte, entre otras cosas, y de su temor a que al final de los tiempos va a haber un juicio, va a haber un castigo, y viven temerosos. Viven con ansiedad cuando esos asuntos son considerados. Lo que por fuera quizás estará sonriendo, pero por dentro, there's great apprehension. Hay gran tensión, hay gran ansiedad. Versículo 15 entonces dice, la segunda parte, dice, pues no habéis, subraye no, por favor, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino, todo lo contrario, ¿ok? Que habéis recibido el espíritu de ¿qué? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos destacando? ¿Qué es lo que queremos? Que el Espíritu Santo ilumine en nuestras vidas, que podamos entender, que podamos apropiarnos, que podamos agarrarnos, que podamos pues mantenernos firmes al entender lo que la Escritura dice, como por ejemplo en este momento, ¿verdad? Que hemos recibido el Espíritu de adopción, y por medio de ese Espíritu de adopción, es el Espíritu Santo, obviamente, ahora clamamos, Abba, Padre. Now, cuando dice que hemos recibido el espíritu de adopción, se refiere a la noción consciente que el Espíritu Santo produce, ¿verdad?, en la vida del cristiano, que le da al cristiano la certeza, la seguridad absoluta de que se ha convertido en hijo de Dios. Now, de eso es que está hablando, cuando dice, vosotros habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu? ¿Es un espíritu particular? ¿Qué es? Que hay un espíritu que se llama adopción. No, pues, I'm just trying to clarify that, right? ¿Qué es entonces? ¿A qué se refiere cuando dice que hemos recibido ese espíritu de adopción? Se refiere a la noción consciente que produce el Espíritu Santo de Dios. Y esa noción consciente que el Espíritu Santo trae y provoca en el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido un nacimiento espiritual, el que había estado muerto en sus pecados durante toda su vida y ahora así súbitamente ha nacido de nuevo. Ahora hay una noción consciente, noción es conocimiento, ¿verdad? O sea, estoy claro, no tengo duda en ninguna clase, tengo certeza de que en un momento dado yo me convertí en Hijo de Dios. Y, por lo tanto, entre otras cosas, puedo presentarme delante de Dios sin temor. Puedo presentarme delante de Dios sin vacilación. ¿Voy o no voy? ¿Me recibe o no me recibe? Right? No, sin indecisión de ninguna clase. Right? Puedo presentarme delante de Dios sin temor, sin indecisión, porque yo, gloria a Dios, Señor, ayúdame a comunicar esto con claridad. Porque yo veo a Dios como mi Padre amado. Amén. Amén.
Piense en Cristo, piense en la enseñanza de Cristo, piense en el ejemplo de Cristo. Piense un montón de veces que Cristo identifica a Dios como Padre. Piense en lo que estudiamos recientemente, en los últimos domingos, en Juan 14, donde los primeros, creo que 8 versículos, es como un discurso acerca del Padre. El Padre esto y el Padre aquello 8. Y quiere ver al Padre. El Padre, eso está ahí. Es escritura inspirada por Dios y tiene gran utilidad para nosotros. Y entre las cosas que tiene, la utilidad que tiene, es que pues puede provocar en nosotros que ya a nuestro entendimiento ser renovado, pues este espíritu de temor que teníamos anteriormente hacia distintas cosas, la muerte entre ellas, pues no esté presente en nosotros, sino que nosotros nuevamente pues tengamos esa noción consciente de que nosotros nos hemos convertido en hijos de Dios y que podemos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cuando circunstancia sea la que sea, y en este caso, pues para atender el asunto que Pablo está haciendo referencia, el asunto del temor porque tengo tal enfermedad, o porque puede que pase esto, o puede que pase aquello otro, ¿verdad? ¿Sabes? Hacer esa convicción, pues, de que yo soy hijo de Dios, pues me permite presentarme en cualquier momento delante de mi Padre Celestial, sin temor, sin vacilación, porque yo sé que Él es mi Padre amado. Y Pablo va un poquito más cuando dice, hablando de este Espíritu Santo que nos capacita nuevamente, nos da esa noción consciente, por el cual clamamos, Abba Padre. Y sabemos que esa palabra Abba, mejor dicho, es una palabra que comunica, entre otras cosas, un sentido de intimidad, un sentido de cercanía. Comunica la idea de ternura, al que me estoy refiriendo es tierno. Comunica la idea de dependencia. Papá, papito, daddy. Comunica la idea de una relación, bien importante esto, que está libre de todo temor y de toda ansiedad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. All right, now, cuando nosotros consideramos la doctrina de la adopción, de la justificación, debía haber dicho, vemos que somos declarados justos ante Dios. Desde una perspectiva legal, Dios como juez, mientras que al considerar la doctrina de la adopción, que es lo que estamos considerando en esta noche nuevamente, vemos que somos amados a Dios, pero en vez de Dios el juez, es Dios el Padre. Right? Dios el juez, Dios el Padre. En otras palabras, que en la justificación estamos condenados por nuestro pecado ante un juez santo. Amén. Es un juez el juez que tuvo que enfrentar la viuda, ¿te acuerdas? Que se mantuvo ahí molestando y el juez dijo, mira, aunque yo no creo en nada, yo no creo en la luz eléctrica, yo no creo en Dios, pero para que se calle la boca, aquí tiene. Ese no es el juez. Este juez es un Dios santo, ¿verdad? Juez como Dios, es un juez santo, ¿verdad? Nuevamente, estamos condenados por el pecado delante de un Dios, de un juez santo, y ese juez lo que dice es que debido al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, debido a su sangre preciosa, ahora los que creen en Cristo son declarados inocentes. Amén. La justificación, eso es lo que nos dice, ¿right? En la misma forma, ¿verdad? ¿Sabes? Pues podemos decir que esa es una verdad gloriosa, pero es una decisión legal. Es un juez dictando sentencia. ¿Right? Por otro lado, como ya hemos dicho ya varias veces, cuando se trata de la adopción, que es lo que consideramos esta noche nuevamente, el juez no solamente piensa en esto, yo sé que yo lo dije la otra vez, pero vuelvo a repetir con la esperanza de que usted se pueda agarrar de eso y pueda incorporarlo a su vida, ¿ok?
Right? So, en la adopción, el juez no solamente me mira a mí, Edwin Torres Romero, y me dice, debido a que has creído en Cristo, ahora la sangre de Cristo te es aplicada a tu pecado y eres declarado inocente. El punto es que cuando se trata de la doctrina de la adopción, ese juez no solamente dice, eres inocente, sino que el juez, en gran medida, lo que hace es que se levanta del banco donde está, viene hacia mí, me quita las cadenas y me dice, vente conmigo para mi casa y sé mi hijo. Now, I hope that you can see that, right? ¿Sabe? La cosa cambia y tiene que cambiar si nosotros en realidad hemos sido regenerados, si en nosotros vive el Espíritu Santo de Dios, una verdad gloriosa como la de que hemos sido adoptados, right? Que ahora es Abba Padre, pues Cristo, el Espíritu Santo en nosotros, Dios Padre en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ilumina esa verdad. Y entonces esa verdad pues cobra un significado y unas proporciones distintas que penetran a la forma en que nosotros enfrentamos el diario vivir, enfrentamos las circunstancias de nuestra vida y la motivación nuestra para servirle a Dios es santificada, es purificada. ¿Cuántos alaban al Señor? All right, okay. So, no es una pérdida de tiempo invertir este tiempo los miércoles en la noche estudiando la palabra del Señor de forma tal que podamos entender, entre otras cosas, de una forma más clara, ¿verdad? Más limpia, la doctrina de la adopción y las implicaciones que el ser adoptado tiene en la vida del creyente. Right? Si no ha escrito esto, pues escríbalo nuevamente. ¿Okay? Si no lo ha hecho, hágalo en este momento. La adopción, cuando dice la adopción es la acción de la gracia de Dios en la cual Dios concede a pecadores la posición de hijos y los privilegios de esa condición. La posición de hijos y los privilegios de esa posición. María, ¿tú podías conseguirle notas a los hermanos allá, por favor? Gracias. Oh, you got it? Oh, okay. All right. Never mind. They got. Sí. El problema es que cuando señalé y dije María, hay dos Marías. Las dos se levantaron. All right. Es un buen problema. Amén. Hay disposición para servir. Gloria al nombre del Señor. Okay. So, cuando se trata de la adopción, hay dos aspectos cruciales que precisan ser comprendidos cabalmente por todo verdadero cristiano. Primero, los privilegios de la condición de hijos. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5, nos habla sobre el particular, nos dice que Dios envía a su Hijo para que los que habrían de creer en Él recibieran la posición de hijos. En sus notas, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya sabemos eso, el kairos tiempo, condiciones políticas, sociales, económicas, llenan los requisitos del plan de Dios para el cumplimiento en particular del plan de Dios. Cristo viene al mundo en cumplimiento del tiempo. Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, énfasis en la humanidad de Cristo, nacido bajo la ley, implicación que Cristo era llamado a cumplir con las obligaciones que tenía la ley, los requisitos que tenía la ley. Nosotros sabemos, de paso, que Cristo lo hace con absoluta perfección, right? Y es esa justicia perfecta de Cristo a la ley de Dios la que se le imputa a pecadores como usted y como yo cuando nos arrepentimos y creemos. Amén. Esto es cuando el juez dice, ok, inocente porque tú has creído en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y su sangre te limpia de todo pecado y la justicia de Él es imputada a ti. Gloria a Dios. Ok, nacido bajo la ley. Y nos dice el versículo 5 que Dios hizo eso para redimir a los que estaban bajo la ley, para comprar la libertad de nosotros como pecadores por medio de la muerte sustituta de Cristo en la cruz del Calvario, los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran lo que estamos hablando en esta noche nuevamente, que es la adopción de hijos. Y como ya hemos dicho otras veces,
Esa adopción, en esencia, es el acto de incorporar a la familia propia a una persona que ha sido engendrada por otra persona. Right? Okay. Los seres humanos no regenerados por naturaleza, dice la Escritura, que son hijos de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Right? Y andábamos, Efesios capítulo 2, en otros tiempos andábamos nosotros como los hijos del mundo, conforme al Dios de este mundo, ¿verdad? Y todas las cosas que esa porción bíblica dice. Now, la única forma de convertirse en hijo de Dios es por medio de la adopción espiritual. Right? So, escriba esto en sus notas, por favor. Déjame ver dónde estoy yo por aquí. Aquí estoy. Very good. La adopción requiere que alguien llegue en el momento adecuado. Si no lo ha escrito, escríbalo. Dice la Escritura que Cristo vino en el momento teológicamente, culturalmente, religiosamente, políticamente adecuado. Todo el Antiguo Testamento podemos inferir que apuntaba en esa dirección. A cuando llegase, va a llegar el momento en que esto va a suceder, pero precisa haber que unas condiciones se den para que entonces el Mesías pueda venir. Segundo, escriba por favor, la adopción requiere que alguien posea las cualificaciones correctas. Por eso es que la Escritura con tanta certitud enseña que Jesucristo es totalmente divino, requisito. Que Jesucristo es totalmente humano, requisito, y totalmente justo. Totalmente divino, totalmente humano, totalmente justo, hijo de Dios. Requisito, nacido de mujer, requisito, nacido bajo la ley, requisito para que pudiese cumplir. No sé si puede ver, poco a poco cómo todo se va acomodando. Tercero, la adopción requiere que alguien tenga la determinación necesaria. Y dijimos, me parece que es un señalamiento simple y sencillo, pero al mismo tiempo profundo, que no se adopta accidentalmente. Nadie es adoptado accidentalmente. ¿Amén? ¿Sabe? Yo soy adoptado. Yo no sé, un día amanecí adoptado. ¿Right? No, si alguien es adoptado, es porque alguien deliberadamente tomó la acción de adoptar a esa persona. Muy importante. Gloria al nombre del Señor. Podemos decir entonces que la gloriosa belleza de la adopción radica en el hecho de que el Padre Celestial desde antes de la fundación del mundo determinó que usted y yo, si es que estamos en Cristo en esta noche, Él determinó desde antes de la fundación del tiempo, antes de la fundación de todo, antes de la creación de todo, Dios determinó que en un momento dado usted y yo nos íbamos a convertir en sus hijos con todos los privilegios que esa posición conlleva. Gloria al Señor. En la medida que usted y yo podamos entender esa realidad, en esa medida nuestra vida, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? ¿Sabes? Tarde o temprano el Espíritu Santo nos va a llevar ahí a donde tenemos que ir. ¿Right? Él nos va a conducir. Él es gentil, amable, pero como todo buen padre, en determinados momentos, pues, si tiene que llevarnos de la oreja, pues, nos va a llevar. Amén. Porque dice la Escritura que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. Ay, la disciplina cuando Dios la aplica no es agradable, es incómoda, pero eventualmente, si es aplicada por el Padre a los hijos, eventualmente va a traer a nuestra vida tiempos de refrigerio. Amén. En las notas suyas ahí, por favor, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Ese pasaje no lo hemos visitado aún. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos sale la cosa. Esto es lo que dice la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito quiere decir alabado, quiere decir elogiado.
cuando bendecimos en ese contexto a alguien, en este caso Dios, lo que estamos haciendo es que estamos hablando bien de Él. ¿Right? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dijo que bendecir a Dios es el deber supremo de todas las criaturas. Y todo lo que respire, alabe al Señor. Oye a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Podemos decir que gracias a la gracia de Dios, Dios ya nos ha dado como creyentes una bendición que es total. De paso, vale la pena también recalcar que Dios es la fuente de toda bendición existente. Todo lo que en la vida nuestra en este momento sea una bendición, proviene de Dios. Es bueno tener eso claro en nuestra, es bueno que me lo repitan, es bueno recordarme de eso, ¿no? Right? Porque ese Dios se tomó la iniciativa de adoptarme. Y ahora pues yo tengo todos los privilegios que esa posición conlleva. Lo hizo desde los lugares celestiales, referencia al cielo, que es de donde proceden todas las bendiciones en Cristo Jesús. La implicación es que toda bendición sobrenatural que proviene de Dios para el creyente es por medio de Cristo Jesús. Ni más ni menos. Nos dice entonces en el versículo 4 que eso sucede. Nos dice, según nos escogió, hablando de Dios aquí, según nos escogió, lea que es importante, nos escogió en Él es Cristo, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. El hecho de que nos escogió, Él nos habla, eso es una referencia básica de la doctrina de la elección que está próximo en nuestro estudio, ¿verdad? No vamos a entrar en eso en este momento, pero algo vamos a pasar unas cuantas semanas en eso. Nos escoge en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Importante para nosotros, pues, ver que por su voluntad soberana, Dios nos escoge antes de la creación. Piense. Si Dios nos escoge, ¿está claro eso? ¿Sabe? Cuando dice, no soy yo el que estoy diciendo eso, es la Biblia suya, es la palabra de Dios. ¿Right? ¿Okay? Es Dios que inspiró a Pablo, ¿verdad? Pablo lo escribe humanamente, pero es movido, como dijimos el domingo pasado, citando lo que Pedro nos dice en Primera de Pedro, por el Espíritu de Dios. ¿Right? ¿Okay? Lo que nos está diciendo es que este Padre que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús, nos escogió, nos eligió antes de la fundación del mundo, antes de la creación, ¿right? Antes de que todo fuera creado. Importante, deténgase un momentito, por favor. Nos escogió antes de la creación. Si nos escogió antes de la creación, Dios lo hizo sin que mediara ninguna influencia o mérito humano. ¿Entiende eso? Dios lo hizo sin que mediara, sin que estuviera envuelto. Dice, voy a escoger a Naya, porque Naya es una gran sierva de Dios, porque Naya hace esto, porque Naya es fiel con sus finanzas, porque Naya ayuna, porque Naya... No, right? O María, o Josefina, o quien sea, ¿verdad? Okay. So, lo que está diciendo es que Dios nos escoge desde antes de la fundación del tiempo. Escucha que es importante. Y esto es lo que el Espíritu hace en nosotros. Nos ilumina, right? Para que podamos comprender, poder discernir. Y esa iluminación es lo que redunda en lo que tanto nosotros queremos, que Dios renueve nuestro entendimiento, que remueva nuestras formas viejas de pensar y las reemplace con una forma nueva de pensar, que es lo que a su vez va a provocar en cada uno de nosotros esa transformación de adentro hacia afuera, que resulta en que nosotros ahora actuemos de una forma distinta
a la forma que actuamos anteriormente. ¿Cuántos desean actuar en el día de hoy de una forma distinta a la que actuamos anteriormente? Claro que sí. Oh, queremos eso. Yo pues consideré eso. Right? Okay. Now, quizás ese pasaje usted lo ha leído montones de veces. Lo que yo puedo decirle es que mientras lo estudio, me detengo y digo, pero espérate un momento, ¿qué implicación tiene eso? ¿Cómo eso puede ayudarme a mí, verdad? ¿Sabe? ¿Verdad? A que mi entendimiento sea renovado. ¿Qué cosas están encerradas en lo que Pablo está diciendo aquí con que Dios nos escogió desde antes de la fundación del tiempo? Una de las cosas, son muchas otras cosas. Yo he dicho una tontería con mi capacidad limitada y lo inadecuado que soy yo para enseñar lo poquito que estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero por lo menos lo que me dice con claridad es que si eso es de esa forma, que es de esa forma, quiere decir, yo puedo estar totalmente seguro que Dios me escogió a mí sin que mediase de ninguna forma ningún mérito humano o ninguna influencia humana. Es todo por gracia. Amén. Dios me salva por gracia, Dios me mantiene salvo por gracia. Dios me va a glorificar por gracia. Alguien los otros días, después de un servicio, me hablaba y me decía, pero es que yo no puedo entender eso, porque esa gente dice que son dados por gracia, por gracia, por gracia, y bien como le da la gana. La respuesta es, si alguien es salvo genuinamente por la gracia de Dios, si por la gracia de Dios, yo decía, pero esa persona tiene un nuevo nacimiento. Sí, ha tenido un nuevo nacimiento, tiene un nuevo nacimiento. Pues si ha tenido un nuevo nacimiento, ha sido por la gracia de Dios. Y si ha tenido un nuevo nacimiento por la gracia de Dios, es inevitable que esa vida sea transformada. Y como señalamos en un momento, y vamos a señalar un poco más tarde en las notas que tenemos, evidencia de eso es que si la persona se desvía o insiste en mantenerse en un estado de terquedad, Dios lo va a disciplinar. Amén. La insistencia de que una persona que dice, yo salgo por gracia, puedo hacer lo que me da la gana, y puedo esto, aquello otro, y aquello, vivir de una forma mundana como vive una persona inconversa, pues simplemente esa es la evidencia más clara de que esa persona realmente no ha tenido un nuevo nacimiento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ok. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ve aquí, para que fuéramos ¿qué? Para que yo viva como me dé la gana, ¿verdad? No, para que fuéramos santos, separados, santos hay que decir separados para Él y sin mancha delante de Él, a los ojos de Él, a la evaluación, al escrutinio de Él, ser sin mancha. All right? Now, el que seamos santos y sin mancha es el propósito nuevamente y el resultado de la elección divina. Si Dios me escogió, divinamente me escogió para que yo fuera santo y sin mancha. Right? Y si Dios me escogió, no solamente es el propósito, sino es el resultado. Si de verdad me escogió, si de verdad me llamó, si de verdad Él se metió dentro de mí cuando yo estaba muerto, me dio un nacimiento espiritual. Si eso sucedió, pues entonces el resultado va a ser de que yo voy a vivir en una forma santa, separado para Él. ¿Qué es lo que quiere decir santo en ese contexto? Separado para Él. Right? Y sin mancha, odiando cada día que pase más y más el pecado. Y cuando eso suceda, que va a suceder en la vida de todos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Me mantengo manchado? No. Utilizo el recurso súper extraordinario que Dios me ha dado, que se llama la confesión de pecado y el arrepentimiento de pecado. Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Nos limpia, ¿verdad? De todo pecado, ¿verdad? ¿Sabe? Es el lavamiento de los pies que Cristo le dijo, el que está limpio no tiene que limpiarse todo el cuerpo, lo que tiene es limpiarse los pies, right? Confesar sus pecados, right? Si realmente yo he sido escogido, si realmente yo he sido salvo, si realmente Dios me ha dado un nacimiento espiritual, el
El propósito fue para eso, para que yo viva una vida consagrada a Dios, santo, ¿verdad? Y una vida sin mancha, en un estado constante, gloria al nombre de Jesucristo, de confesión de pecado. Es un estilo de vida, familia, gloria a Dios, gloria al Señor. Es importante pues saber qué es lo que estoy creyendo, qué es lo que he creído, porque entonces pues puedo enfrentarme a mi realidad. A mí, como Pablo decía, ¿verdad? Lo que quiero hacer no hago, y lo que hago no quiero hacer. Juan está diciendo lo mismo, ¿verdad? Pues cuando sé qué es dónde estoy parado, gloria al nombre del Señor, ¿para qué fue que Dios me salvó? Pues entonces pues puedo responder en la forma en que debo hacerlo. Así que Dios nos escoge desde antes de la fundación del tiempo para que seamos santos y sin mancha. Ese es el propósito, el resultado de la elección divina. Precioso el hecho de que en la elección divina los injustos son declarados justos, los indignos, indignos, somos declarados dignos de salvación. La justicia perfecta de Cristo es concedida, imputada al creyente. Y eso es de esa forma, lo que acabamos de decir en este momento, aunque el creyente no viva todo el tiempo conforme a ese parámetro de santidad, porque esa es la realidad nuestra. No vamos a vivir constantemente conforme a ese parámetro de santidad, pero como ya dijimos, sin mancha, confesamos nuestros pecados, ¿right? Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Versículo 5 nos dice que por amor, nos predestinó para ser ¿qué? Para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por su amor. Amor es el motivo del propósito de Dios en su elección soberana. ¿Qué es lo que mueve a Dios? ¿Cuál es el propósito nuevamente? ¿Right? Dios tiene un propósito y es la acción soberana que estamos hablando nuevamente, pero lo que motiva a esa elección soberana es simplemente el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Dios muestra su amor, ¿right? Por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por su amor, nos dice, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Podemos decir que por medio del nacimiento espiritual y la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente, una de las cosas extraordinarias que nosotros no podemos procesar con la mente limitada que nosotros tenemos, aún después del nuevo nacimiento, ¿right? Puede que Dios en su soberanía pueda alumbrar aquí o allá, pero definitivamente nosotros nunca vamos a poder llegar a conocer, pero nada de lo inmenso, de lo universalmente grande y profundo de verdades como esta. El hecho de que por medio de la venida del Espíritu Santo a morar en el creyente, Dios otorga su propia naturaleza, porque es Dios el que viene a vivir en el creyente. Lo hace de una forma milagrosa y hace eso para conforme a los que, como dice, nos predestinó, a los que Él ha elegido, y esas personas también han confiado en Él. Versículo 6 nos dice que todo esto sucede para alabanza de la gloria de su gracia. Podemos inferir que el propósito primordial, mayor, esencial, primario de la elección para salvación es que Dios sea glorificado. Nada más y nada menos. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando dice con la cual se refiere a la gracia divina que ha hecho que los creyentes, imperfectos como somos, que éramos antes y que seguimos siendo, y ahora es peor, ahora es más censurable que antes, porque antes nosotros no sabíamos, we knew no better, right? Nosotros no podíamos dar lo que podíamos, pero ahora
que nuestros ojos sean abiertos, que continuemos siendo tercos, que continuemos siendo olvidadizos, que continuemos siendo desobedientes, es más censurable, ¿ok? Así que cuando dice aquí la cual, se refiere a la gracia divina que nos ha hecho creyentes, que seamos aceptados por Dios mediante la muerte sustituta de Jesucristo en la cruz del Calvario. Alabado su nombre. Versículo 7 nos dice que en Él, ese es Cristo, tenemos redención por su sangre. Y sabemos que eso lo que quiere decir es que el pago requerido para dejar en libertad a un pecador esclavizado por el pecado, cada uno de nosotros, ¿cuál fue el pago? ¿El qué? El sacrificio, derramamiento de la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Él, Cristo, tenemos redención por su sangre, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No solamente facilita la redención, la redención, ¿verdad? La salvación, sino que también facilita el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El versículo 9 dice que Él nos dio a conocer, Dios, el ministerio de su voluntad, la propiciación por medio de Cristo, según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo. Y el versículo 10 nos dice, importante, que el cual se había propuesto en nosotros en sí mismo, y es lo que se había propuesto en sí mismo. Versículo 10, el propósito de reunir, mejor dicho, todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Y eso lo que quiere decir es que al final de la historia de este mundo, Dios va a reunir a los creyentes en lo que se conoce como el reino milenario, ¿verdad? Y eventualmente en este nuevo universo que Dios habrá de crear, será todo unificado por completo bajo el señorío soberano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Dice, Dios el Padre se determinó a redimirnos. Esto es lo que podemos inferir de lo que acabamos de leer. ¿Right? Dios el Padre se determinó. ¿Right? Nos escogió, nos predestinó, se determinó a redimirnos, comprarnos, ¿verdad? Por el precio de sangre. Y Dios el Hijo murió para rescatarnos. Y Dios el Espíritu Santo fue enviado para que pudiésemos disfrutar de los beneficios de esa adopción. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Escriba esto en sus notas, por favor. Es sumamente esencial que el cristiano vea a Cristo como su Padre. Es sumamente esencial que el cristiano vea a Cristo como su Padre. A mí personalmente me parece altamente significativo que en el Antiguo Testamento la palabra Padre como título para Dios se utiliza solamente en 15 ocasiones. En ninguna de ellas vemos a nadie orando a Dios como Padre. Por otro lado, cuéntala si usted quiere, por lo menos en español, cuando vamos al Nuevo Testamento, solamente en los evangelios, la palabra Padre en referencia a Dios es utilizada en 165 ocasiones. Cristo Jesús se refiere a Dios como Padre en la instrucción constante que da a sus discípulos. Mateo 6, 7 al 9. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro ¿qué? Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que una verdad altamente relevante en el Padre nuestro, ese hecho que estamos enfatizando. En su prescripción, Cristo está mostrando que hay una relación de padre e hijo
entre los que siguen a Cristo y los que siguen a Dios. Por lo tanto, cuando oramos, lo estamos haciendo, le estamos diciendo a ese Dios todopoderoso que creó y sostiene todas las cosas: Padre, Papá, porque hemos sido adoptados, y al ser adoptados ahora disfrutamos no solamente de la posición delante de Dios de ser hijos, sino que disfrutamos de todos los privilegios que la posición de hijo trae. Somos herederos. No solamente Dios dice que somos herederos, sino que también somos coherederos con Cristo. ¿Sabes? Que lo que Cristo heredó, nosotros también lo hemos heredado. Right? La razón por qué está eso puesto ahí es porque en el contexto judío estaba el asunto del hijo primogénito. Y cuando se traba de herencia, pues el hijo primogénito se quedaba con todo relativamente. Y a él le decían: tú, pero asegúrate que dejes por ahí algo para los demás hermanos. Pero entonces, en el contexto nuevo testamentario, la mente, el pensamiento que se está siguiendo es el pensamiento romano, donde no era de esa forma. Ahora esa herencia iba a ser distribuida por todos iban a tener acceso a lo mismo, ¿verdad? Y pues ahí es donde nosotros estamos, es lo que Pablo está enfatizando, ¿verdad? Por eso que dice que en la plenitud del tiempo, ¿se acuerda? Right? En el momento donde culturalmente, intelectualmente, si usted quiere, pues las condiciones se presentaban, ¿verdad? Todo encajaba, ¿verdad? Y el pensamiento que es dominante en el momento en que Cristo viene no es el pensamiento judío de ninguna forma. Ahora el pensamiento, la forma de pensar, si usted quiere, la perspectiva de ver de mundo que imperaba en ese momento no era la perspectiva de mundo judía, era la perspectiva de mundo romana, greco-romana, pero mayormente romana. Y en ese contexto es que podemos ver por qué es que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no olvide eso, por favor, que no es que Pablo dice: no, pues yo tengo doble ciudadanía, yo soy judío, soy hebreo, pero también soy romano, pues entonces déjame meterla aquí. No, ese no es el hecho. El hecho que él es inspirado por Dios, ¿verdad? Y Dios, que está Dios soberano en todas las cosas. Amén. Pues entonces Dios facilita que en ese momento pues las condiciones sean esas, y para que nosotros en gran medida podamos entender la magnitud, el alcance, las implicaciones que el ser adoptado por Dios tiene para todo verdadero creyente. Right? Así que tenemos la posición de hijos, con esa posición tenemos los privilegios, pero no se olvide, no está en sus notas en este momento, pero debe estar en nuestro corazón en todo momento. Con esos privilegios también vienen unas responsabilidades. Y esas responsabilidades no deben ser responsabilidades que nosotros cumplamos en contra de nuestro gusto. Amén. En la medida que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros y nos ilumine y nos haga su obra consiguiéndonos su poder, pues esas responsabilidades no solamente nosotros las vamos a cumplir, sino que vamos a buscarlas, vamos a desearlas, porque estamos claros de que Dios que nos ha salvado merece eso y muchísimo más. Amén. All right, pues vamos a orar un momentito. ¿Ok? Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Cristo porque nos has regalado la oportunidad de volver a reunirnos. Gracias por salvar nuestra alma. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarme, Señor. Gracias por dejarme ver, Señor, que tú no has terminado conmigo, Señor. Gracias porque, pues, nuestro cuerpo físico, sin duda alguna, tu palabra dice que se está deteriorando, pero con nuestro cuerpo interior, pues, en vez de deteriorarse, lo que hace es ponerse mejor cada día, Señor. Así que yo te doy gracias porque en esta noche pues puedo ver que eso es una realidad. En mi caso, mi esperanza es que cada uno de los que se encuentran aquí también, Señor, puedan tener esa clara convicción, porque tu palabra lo dice, y por experiencia propia, Señor, que cada día que pase vayan creciendo, Señor, en santidad, Padre Santo, que vayan creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias nuevamente, Jesús. Ven pronto. En tu nombre oramos para tu gloria. Amén. All right. Dios los bendiga.